Yo creo que siempre escuchamos estas palabras. Dios te ama y Jesús murió por vos. La pregunta verdadera es, si no sos creyente y sos ateo, ¿qué significa eso? Yo creo que hasta los cristianos, católicos, mormones, judíos, testigos de Jehová, cualquier religión, en ocasiones no olvidamos qué significa eso. En este video te voy a explicar brevemente, sin necesidad de mucha teología, cuál es la idea de que Dios nos ama y Jesús murió por nosotros. En la fe cristiana, en lo que narra la Biblia, el inicio, Dios creó todo. Y Dios dijo, todo esto es bueno. Así que creó a los animales y después a las personas. La cual es la primera la conocemos como la típica Adán y Eva. Y Dios, que es justo, permitió a Adán y Eva vivir tranquilamente, sin problemas, sin miedo alguno y sin miedo a que le faltara sustento. No había nada de eso de preocupaciones. No había nada de preocupaciones como tal. Solo dijo una sola cosa. No comen de ese árbol. A ver, muchos teólogos pueden tener diferentes posturas, si el árbol es algo simbólico, si era algo literario. El énfasis es que había algo que no podían hacer. Ellos incumplieron eso y el pecado no es como tal decir que es más bien decir es fallado y desobedecido contra mi creador. Y Dios es justo. Y él había declarado que la paga del pecado de muerte. Es más, esto también lo vemos con los ángeles cuando Satanás quiso igualarse a Dios y rebelarse. Él pagó por su desobediencia. Ahora, ¿cuál es el asunto? Es que Dios es misericordioso y grande en paciencia. Es tarde para la ira. Dios no dividió a Adán y Eva. Se sintió más como una muerte espiritual. Pero si te pones a analizar, y yo creo en esta postura, Adán y Eva fueron vestidos de animales. Por ende, sí hubo una paga por ese pecado. Aunque no se menciona de manera literal, Dios le da pieles de animales. Ahora, con eso fue condenada toda la raza humana por un linaje, que conoce a Dios, pero está desvinculado de Dios a la vez. Y después la maldad empezó a crecer de manera grande, luego cometiéndose los primeros asesinatos por Caín y Abel, por lo menos lo que registra la Biblia, cuando Caín asesina a Abel, y después muchas atrocidades que fueron pasando con el tiempo que la Biblia testifica que ocurrieron. La humanidad está en describe, incluyéndonos a nosotros. Pero Dios decretó de que había una opción. No era cumpliendo los mandamientos, no era diezmando, no era yendo a la iglesia, no era siendo buena persona, no era ni siquiera saber mucho de la Biblia. Era un Mesías, alguien que iba a redimir a la humanidad con Dios, siendo Él la paga de todos los pecados. Una muerte por otra muerte, por así decirlo. En vez de que Dios en su divina justicia me elimine a mí y me borre y me vaya al infierno como un juicio justo, porque somos pecadores, solo necesitaba una muerte en sacrificio a todos, para que cualquiera que siga a esa persona sea justificado por ser seguidor. Y eso lo hace ser hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto lo que me está diciendo? Jesús es Dios encarnado. Solo un igual puede pagar por algo que exige otro igual. La justicia de Dios se ve ahí. ¿Qué? El mismo Dios que puso que le paga el pecado de muerte es el mismo que vive como humano, cumple lo que nadie podía cumplir sin pecar en ningún momento y sufrir las consecuencias de morir para que la gente tenga redención. Significa que Dios te ama y Jesús murió por vos. Porque de tal manera Dios te amó que en algún momento, a pesar de que vos mereces la muerte por ser desobediente y haber pecado y haciendo con el pensamiento, no se basa en ser buena o mala persona, no va por ahí. Él encarnó en un humano llamado Cristo, Jesucristo, que vivió una vida perfecta bajo los ojos de Dios, y su muerte es el sacrificio divino que permite que cualquier persona pueda tener una relación con Dios. Ahora, ¿significa que Dios favorece solo a los que son cristianos? La gracia, que significa regalo, es sobre gracia. Siento que Dios estableció algo que no podemos entender, pero en cierta manera, si vos trabajás, buscas una persona digna y justa, es más probable que te vaya mucho mejor que una persona que no aprecia eso, pero no te hace justificado ante los ojos de Dios. Hay como una justicia divina dando vueltas que viene de Dios. Pero lo importante del Evangelio es que Jesús murió por vos. Y Dios te ama. Pero ¿qué es el problema? Hay mucha saturación de maldad y confusión. Jesús invita a que lo sigamos
como seguidores, no como espectadores, que pongamos en práctica su enseñanza y nos tomemos en serio lo que Él enseña. Y que amemos al Señor, que amemos a Dios. No se trata de emociones, sino una decisión, pero a la vez el hecho que vos conozcas y entiendas lo que te digo es un regalo y discernimiento de Dios. Gente, Dios existe, por más que a veces yo no lo tengo en cuenta. Hay alguien que creó todo. Podés creer en religiones, sectas, lo que sea, pero lo que marca un antes y después en el cristianismo es la resurrección de Jesús, ya que nunca nadie ha resucitado, solo Cristo. Y la Biblia es un claro ejemplo de cómo algo puede permanecer tanto tiempo en tantas generaciones y no contradecirse, ya que si vos estudias lo que es la Biblia, no es solo un librito cualquiera, es un libro lleno de intenciones, un libro escrito por personas, ¿sí? Pero Dios está atrás de todo eso. Solo el que busca encontrará. No se trata de religiones ni de creencias, se trata de una aceptación genuina y una decisión a obedecer. Y sí, seguir siendo pecador, un pecador que está siendo redimido para cada día parecerse más a Cristo. Y un día seremos sin pecado, porque la palabra promete eso. Pero mientras tanto, Cristo advierte que van a pasar muchas cosas, habrá tribulaciones, persecuciones, pero Él estará siempre con nosotros. Porque más allá de un profeta, de un Mesías, de un rabino, Él es Dios y es nuestro Salvador, porque nos ama y murió por nosotros.